Bogotá, Colombia, 1999. Una mujer de clase media acude desesperada a una curandera que le prometió multiplicar su dinero a través de rituales de magia. La mujer lleva consigo 30 millones de pesos, sus ahorros de toda la vida. La curandera le dice que debe participar en una ceremonia especial, que debe confiar completamente, que la magia requiere sacrificios. Esa mujer nunca regresó a casa. Su cuerpo fue encontrado días después, quemado dentro de su propio carro en una zona apartada de Bogotá. El dinero había desaparecido. Y la curandera ya estaba buscando su siguiente víctima. Su nombre, María Concepción Ladino. Pero sus víctimas la conocían como la hermana María, o simplemente la bruja. Y durante años, usó la fe, la desesperación y la superstición para robar, estafar y asesinar a quienes confiaban en ella. Hoy te voy a contar la historia de la asesina más fría y calculadora de Colombia en los años 90. Una mujer que no usaba armas ni violencia física. Su arma era la manipulación psicológica. Su disfraz era la espiritualidad. Y sus víctimas pagaron con sus vidas por creer en sus mentiras. Bienvenidos a Cuentos Reales en Español. María Concepción Ladino nació en los años 50 en una familia humilde de Bogotá. Desde joven, mostró una inteligencia notable y una habilidad excepcional para leer a las personas. Pero también mostró algo más oscuro, una total falta de empatía y una codicia insaciable. En los años 90, María comenzó a presentarse como curandera y vidente. Se hacía llamar la hermana María y vestía con ropas modestas, casi religiosas. Hablaba con voz suave y convincente. Y prometía lo que toda persona desesperada quiere escuchar: curación milagrosa y riqueza instantánea. Su estrategia era simple pero efectiva. Se anunciaba en periódicos locales ofreciendo servicios de curandería. Decía poder curar enfermedades terminales, resolver problemas amorosos y, lo más tentador, multiplicar dinero a través de rituales mágicos. Y en la Colombia de los años 90, un país sumido en violencia, pobreza y desesperación, miles de personas estaban dispuestas a creer. María no atacaba a cualquiera. Era extremadamente selectiva. Buscaba personas con 3 características específicas. Primera, tenían dinero o bienes valiosos. No necesariamente ricos, pero sí personas de clase media con ahorros, propiedades o joyas. Segunda, estaban desesperadas. Tenían un familiar enfermo de cáncer. Enfrentaban problemas económicos graves. Habían perdido toda esperanza en la medicina o las instituciones tradicionales. Tercera, eran creyentes. Personas profundamente religiosas o supersticiosas que creían en el poder de los rituales, las limpias, la magia blanca o negra. María las identificaba durante las primeras consultas. Las estudiaba. Y cuando encontraba a la víctima perfecta, comenzaba el proceso de manipulación que terminaría en muerte. El método de María Concepción Ladino era siempre similar, perfeccionado después de cada asesinato. Primero venía la captura psicológica. Comenzaba con consultas baratas. 10,000 pesos por una lectura. Durante esas sesiones, María hacía preguntas aparentemente inocentes pero diseñadas para extraer información. ¿Está casada? ¿Tiene hijos? ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Tiene ahorros? ¿Propiedades? Y mientras la víctima hablaba, María tomaba notas mentales. Calculaba. Evaluaba. ¿Vale la pena matar a esta persona? ¿Cuánto puedo obtener?
Una vez identificada la víctima ideal, María pasaba a la segunda fase, crear dependencia. Le decía a la víctima que había visto algo grave en su futuro. Una enfermedad, una traición, una pérdida económica catastrófica. Pero que ella, por supuesto, podía evitarlo con rituales especiales. Rituales que requerían múltiples sesiones. Y más dinero. Y finalmente, cuando María había ganado confianza total, venía la propuesta final, el ritual de multiplicación de dinero. «Tráeme todo tu dinero», le decía a la víctima. «Lo vamos a envolver en telas sagradas. Lo vamos a enterrar en un lugar especial. Y en 3 días, se habrá multiplicado por 10. Pero nadie puede saberlo. Nadie puede acompañarte. La magia solo funciona si estás completamente sola conmigo». La víctima, ya completamente manipulada, accedía. Traía sus ahorros, sus joyas, escrituras de propiedades, todo lo que tenía de valor. Y María la llevaba a un lugar apartado, un terreno baldío, una casa abandonada, un sitio donde nadie pudiera escuchar gritos. Y ahí, cuando la víctima estaba completamente vulnerable, confiando ciegamente en la hermana María. María la mataba. A veces las estrangulaba con sus propias manos. Otras veces las envenenaba con sustancias mezcladas en bebidas ceremoniales. En al menos un caso, quemó viva a una víctima dentro de su propio carro después de rociarla con gasolina. Y luego, con total frialdad, María tomaba el dinero, las joyas, todo lo que pudiera vender y desaparecía. Cambiaba de barrio, cambiaba de nombre y comenzaba de nuevo. Entre 1997 y 1999, María Concepción Ladino asesinó a al menos 6 personas confirmadas. Pero las autoridades sospechan que pudo haber muchas más víctimas que nunca fueron reportadas o conectadas con ella. Uno de sus crímenes más crueles fue el asesinato de 2 hermanas. María se había acercado a la familia ofreciendo curar a su madre, que sufría de cáncer terminal. Durante meses, María realizó limpias y rituales, cobrando cantidades crecientes de dinero. La madre murió, como era inevitable dado que el cáncer era terminal, pero María convenció a las hijas de que necesitaban un ritual final para liberar el alma de su madre. Les pidió que trajeran todas las joyas de la familia, incluidas las que habían heredado de su madre. Las llevó a un lugar apartado para el supuesto ritual, y las asesinó a ambas. Cuando los cuerpos fueron encontrados días después, todas las joyas habían desaparecido. Y María Concepción Ladino había cambiado de identidad nuevamente. En otro caso, María convenció a una empresaria de clase media de que podía multiplicar 30 millones de pesos, aproximadamente $15,000 en ese momento, a través de un ritual ancestral. La mujer, desesperada por resolver problemas financieros de su negocio, entregó todo su capital a María. Siguió todas las instrucciones: ayuno de 3 días, baño ritual, completo silencio sobre el proceso. María la llevó a una zona rural para el ritual final. Le dio de beber una sustancia que, según dijo, purificaría su espíritu para recibir la abundancia. Era veneno. La mujer murió en agonía mientras María observaba fríamente, esperando que dejara de respirar. Luego tomó el dinero, prendió fuego al carro de la víctima con el cuerpo dentro para destruir evidencia, y se fue tranquilamente. Así era María Concepción Ladino. No mataba por placer sádico.
Mataba con la misma frialdad con la que alguien cierra un negocio. Para ella, sus víctimas no eran personas, eran transacciones. Y la muerte era simplemente el paso final para completar el robo. Pero en 1999, María Concepción Ladino cometió un error. Después de asesinar a una víctima, intentó vender algunas de las joyas robadas en una joyería de Bogotá. El joyero, sospechando que las piezas eran robadas, eran joyas antiguas y valiosas que una mujer de apariencia modesta no debería poseer, alertó discretamente a la policía. Cuando María regresó días después para recoger el dinero de la venta, los agentes la estaban esperando. La arrestaron sin resistencia. Y cuando revisaron sus pertenencias, encontraron algo escalofriante: documentos, joyas y efectos personales de múltiples víctimas desaparecidas. Durante el interrogatorio, María inicialmente negó todo. Se presentó como una humilde curandera, víctima de una injusticia. Pero cuando los investigadores le mostraron las evidencias, las joyas, los documentos, los testimonios de familiares de las víctimas, María cambió de estrategia. Y con una frialdad que heló la sangre de los investigadores, confesó. No con remordimiento, no con culpa, simplemente narrando cada asesinato como quien describe una rutina de trabajo. Ellas querían creer, dijo María a los psicólogos forenses. Yo solo les di lo que buscaban. Si eran tan tontas de entregarme todo su dinero por promesas de magia, ¿de quién es la culpa? Cuando le preguntaron si sentía algo por las víctimas, María respondió, ¿sentir qué? Eran desconocidas. Yo necesitaba el dinero. Ellas lo tenían. Así funciona el mundo. Los psiquiatras que la evaluaron llegaron a una conclusión unánime. María Concepción Ladino era una psicópata pura. Cero empatía. Cero remordimiento. Incapaz de ver a otros seres humanos como algo más que objetos para su beneficio. No estaba loca en el sentido clínico. Sabía perfectamente lo que hacía. Sabía que estaba mal. Simplemente, no le importaba. En el año 2000, María Concepción Ladino fue juzgada y condenada a 40 años de prisión por 6 homicidios confirmados, múltiples casos de estafa y apropiación ilegal de bienes. Fue enviada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, donde permanece hasta el día de hoy. En 2026, tiene más de 70 años. Ha cumplido más de 2 décadas de su condena. Dentro de la prisión, María se comporta como una reclusa modelo. Lee. Participa en actividades. Incluso ofrece consejos espirituales a otras presas, aunque con estricta supervisión. Pero según los guardias y psicólogos penitenciarios, nunca ha mostrado verdadero arrepentimiento. En entrevistas ocasionales, sigue justificando sus actos diciendo que las víctimas merecían ser estafadas por su ingenuidad. El caso de María Concepción Ladino, la bruja asesina, tuvo un impacto profundo en Colombia. Expuso cuán fácil es explotar la desesperación humana. Cómo la fe y la superstición pueden convertirse en armas mortales en manos de depredadores sin escrúpulos. Después de su captura, las autoridades colombianas comenzaron a investigar más activamente a curanderos y videntes que prometían milagros a cambio de grandes sumas de dinero. Se implementaron regulaciones. Se crearon campañas de concientización. Pero la realidad es esta: mientras exista desesperación, mientras existan personas enfermas sin acceso a salud de calidad, mientras exista pobreza y miedo al futuro,
Siempre habrá depredadores como María Concepción Ladino, listos para explotar esa vulnerabilidad. Pensemos en las víctimas. 6 personas confirmadas. Cada una con familia. Cada una que confiaba en una mujer que decía poder ayudarlas. Que entregaron no solo su dinero, sino su confianza más profunda. La madre enferma de cáncer que solo quería una última esperanza. Las hermanas que querían honrar la memoria de su madre. La empresaria que luchaba por salvar su negocio. Todas ellas murieron no por enfermedad, no por accidente, sino por la codicia fría y calculada de una mujer sin alma. Si aprendemos algo de esta historia, debe ser esto: ningún curandero legítimo te pedirá todo tu dinero. Ningún ritual verdadero requiere que vayas sola a lugares apartados. Ninguna magia real promete multiplicar dinero de la noche a la mañana. Y si alguien te dice que puede curar enfermedades terminales sin evidencia médica, que puede resolver todos tus problemas con rituales secretos, que puede hacerte rico con magia, recuerda a María Concepción Ladino. Y corre en dirección opuesta. Esto fue la historia de la bruja asesina, María Concepción Ladino. Una de las asesinas más frías y calculadoras de Colombia. Una mujer que usó la fe como arma y la desesperación como oportunidad de negocio. Un recordatorio de que los monstruos más peligrosos no son los que atacan con violencia, son los que atacan con palabras dulces y falsas promesas. María Concepción Ladino sigue viva, cumpliendo 40 años de prisión en Bogotá. Pero sus víctimas nunca regresarán. Gracias por escuchar este caso de cuentos reales en español. Y recuerda, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una trampa.